nosotros es momento de que podamos hacer prácticamente una mea culpa, es decir, un análisis con respecto a cuál es la situación real con respecto a lo que sufre Bolivia cada que se para día por día. En esta mañana nosotros vamos a conversar con el señor Juan Fernando Subirana, él es analista económico, justamente para poder tratar de interpretar las declaraciones también ayer del viceministro, justamente Marcelo Montenegro, que hablaba sobre las pérdidas cada día. Llegan a más de $1.000 millones, decía él. Buenos días, ¿cómo le va, Juan Fernando? Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo está, Brian? Muy buenos días, un gusto poder saludarlo y poder estar en contacto con usted y con toda la audiencia. El gusto es nuestro. Qué preocupante los números que sacó ayer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Juan, preocupante que en estos días $1.000 millones con todo el déficit y con todas las faltas de combustibles, divisas, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuénteme, por favor, usted que le entiende a esto, ¿es realmente tan grave como se puede interpretar desde nuestro lugar? Bueno, la realidad es que efectivamente cualquier nivel de bloqueo, peor al nivel que lo hemos experimentado en los últimos prácticamente 2 semanas de esta situación, realmente ha sido totalmente perjudicial. Sin embargo, las estimaciones que se tienen normalmente no es tan alto. El número preocupa bastante, el número que lanza el ministro Montenegro, justamente donde habla de 1.000 millones, probablemente es una cifra un poquito elevada. Sin embargo, el perjuicio, por supuesto, siempre se da y siempre está presente en todas estas situaciones. La estimación normalmente que se tiene en este tipo de momentos es que la afectación podría estar rondando cerca de más o menos entre 500 y 750 mil dólares por día, y bueno, de ahí puede ser que se esté llegando a una cifra bastante elevada. Lastimosamente, este tema de los bloqueos no solamente ha tenido un impacto económico, sino ya también está siendo parte de la repercusión en torno a lo que corresponde la seguridad alimentaria. Es un tema que ayer justamente ya lo advertía la ONU, y también el ministro se ha referido a esa situación, aduciendo por supuesto también al tema de estos bloqueos que perjudican el normal desempeño de la economía. Ahora, súmele que la ONU hizo un comunicado preocupado, una noticia internacional, donde hablaba de hambruna en Bolivia. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es un tema tremendamente complejo. Hasta prácticamente ellos lo que dicen es que hasta octubre van a haber 2.2 millones de bolivianos que no van a poder satisfacer sus necesidades alimentarias básicas diarias. Esto es una situación tremendamente compleja que está, por supuesto, tiene influencia la parte de los bloqueos, pero obviamente el tema de fondo radica en que no tenemos producción por la falta de carburante, y por otro lado la inflación está haciendo que comprar alimentos se vuelva un tema totalmente prohibitivo en el país. Ahora, Juan, yo le comento, ayer los ministros se juntaron, hablaron, y la información que se ha podido difundir a través de los medios es que están planificando un crédito, una gestión de 2.600 millones de dólares, aluciendo de que 800 nomás son para deuda externa y casi 1.800 millones de dólares para importar combustible. ¿Es esto cierto? ¿Es esta la cantidad de dinero que se utiliza para este tipo de cosas? ¿O es prácticamente solo un discurso desde el micrófono para afuera para simplemente por ahí de alguna forma con lo que pueda significar el mensaje dar tranquilidad a la gente de que no sé, en estas próximas 2 semanas por ahí no va a haber cola por gasolina, pero luego qué, ¿no? Bueno, la realidad es que la estimación del monto necesario para cubrir la subvención en este 2025 se estimaba cerca de los 2.900 millones de dólares, por lo cual pensar en que se requieren hoy 1.800 millones hasta el final de gestión hace bastante sentido. Sin embargo, lo que preocupa de sobremanera es que esa gestión de créditos de más de 2.000 millones, como bien lo mencionaba, la verdad no estaban totalmente ni siquiera en presupuesto. El presupuesto general del Estado nos hablaba solamente de
2.000 millones y ya se están ejecutando o intentando ejecutar cerca de 750, más estos 2.600, estaríamos hablando de que este año solamente superaríamos los 3.000 millones de deuda. Y un tema que preocupa bastante es que a la hora de poder endeudarnos y buscar más financiamiento, va a ser mucho más costoso, ya que aparte de que tenemos un elevado riesgo país, una calificación bastante negativa, hace un par de días entramos en la lista gris del Gafi, que nos pone en el ojo de la tormenta en torno a todo lo que son financiamientos y créditos internacionales. Justamente quería consultarle por eso, Juan. He visto que se ha causado mucha polémica con respecto a esa denominación que nos dio la Gafi. ¿Usted nos puede explicar en cristiano qué significa esto? Porque yo escuchaba muchas entrevistas y muchas interpretaciones de lo que significaba esto. Si bien es una sanción tal cual y tiene que ver con limitaciones en los procesos más administrativos, cuando uno habla de riesgo y de sanciones, claro, uno le da miedo y dice, ¿qué será? ¿Será que le van a cortar el grifo económico a Bolivia? ¿Será que nos puede explicar de qué va esta sanción, por favor? Claro que sí. El Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, aglutina a los principales organismos a nivel mundial de control del financiamiento al terrorismo y del lavado de dinero de actividades ilícitas, como es el caso del narcotráfico principalmente. Entonces, lo que ha sucedido es que la Gafi ha hecho su estudio de situación y ha dicho básicamente que Bolivia tiene normativa demasiado laxa respecto a estas temáticas. En pocas palabras, que no estamos tomando las definiciones que debiéramos respecto al lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y obviamente el freno del dinero del narcotráfico circulando en la economía. Esto automáticamente nos pone prácticamente un sello rojo a la hora de buscar financiamiento, nos complica bastante, no solamente a nivel país, sino a aquellas empresas que tengan cuentas en el extranjero, se ven perjudicadas porque a partir de la fecha los bancos en el exterior van a tener muchas más exigencias, llamémoslo de esa forma, para poder mantener abiertas las cuentas y las operaciones en el exterior. Entonces es una situación que afecta al país en su conjunto. Realmente hay que revertir la situación lo antes posible. El ministro hablaba justamente que tiene un plazo de 2 años para poder revertir la situación. La realidad es que si vamos a buscar más de 2.000 millones de financiamiento, tendríamos que acelerar ese proceso, porque salir a buscar dinero teniendo ese sello rojo prácticamente nos está diciendo que vamos a tener llamémoslo así, un financiamiento sumamente caro, comparativamente hablando con lo que sería si no tuviéramos o no estuviéramos en esa lista, que lastimosamente, bueno, la verdad es que en Sudamérica, aparte de nosotros, solamente Venezuela está en esa lista en este momento. O sea, para hacer una interpretación sencilla, Juan, tiene que ver prácticamente con que si no se cuida esto a nivel gobierno, prácticamente para cualquier ciudadano va a ser imposible solicitar una financiación internacional, con lo que significa esto, ¿no? Claro, básicamente cualquier empresa que tenga operaciones de comercio exterior ya se está viendo perjudicada en sus operaciones normales, sin mencionar que si un boliviano, por ejemplo, hoy quisiera abrir una cuenta en el exterior, le va a resultar tremendamente engorroso y burocrático poder cumplir con todo lo que exigen los bancos internacionales con este tipo de calificativos que tenemos ahora. Bien, ya para ir terminando, Luis Fernando, quiero robarle un par de consejos con respecto a la situación. Usted, si tuviera la capacidad de darle consejos a los ciudadanos para que de alguna forma puedan utilizar bien su dinero, ¿qué consejo le daría? Que, por ejemplo, haga compra de bienes, de inmuebles, que ahorren en monedas digitales, que traten de buscar dólares al dólar paralelo. ¿Qué consejo le puede regalar a la gente? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es tratar de cuidar el patrimonio. Es un tema, efectivamente, creo que es sumamente clave en este momento. Necesitamos sí o sí tener una lectura mucho más estructurada sobre nuestras decisiones financieras. Lo que se le puede recomendar a todo el mundo es empecemos a anotar lo que gastamos, empecemos a hacer un presupuesto y el excedente que tengamos o el patrimonio que generemos,
Hay opciones, como una de esas es el tema de los inmuebles, que históricamente le han ganado a la inflación en anteriores gestiones, en anteriores momentos. Creo que vale la pena retomarlo. Otra opción importante es la compra de divisas, y ante la imposibilidad de conseguir las divisas en físico, el mercado de los criptoactivos, siendo bien estudiado y analizado, es una salida muy viable para la protección del dinero hoy por hoy. Lastimosamente, esta es una situación que se va a perpetuar por lo menos 24 meses más, en el mejor de los casos. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas para que obviamente no perder patrimonio y que no nos afecte nuestro nivel y calidad de vida. Juan Fernando, con esta concluyo. No es mi intención especular, no es mi intención generar caos ni desestabilidad. Pero ¿cuál es la proyección que tiene Juan Fernando hoy a martes 17 con respecto al dólar? ¿Escalará? ¿Descenderá? Si seguimos la tendencia tal cual ha venido ocurriendo prácticamente desde febrero del 23, que se crea el mercado paralelo, el dólar tiende a subir. Lastimosamente es una realidad. Hoy por hoy estamos en una suerte de estabilidad desde hace unas 2 semanas, desde que el presidente Arce anunciaba de que Yacimientos tenía prohibido poder transar en criptomonedas. Automáticamente el tipo de cambio se desinfló. Había mucha especulación, mucha expectativa alrededor, pero la realidad es que si las divisas siguen escaseando, la tendencia a diciembre es que el tipo de cambio siga subiendo, y muy probablemente estemos hablando de un tipo de cambio más cerca de los 30 bolivianos que de los 20 bolivianos. Es un tema sumamente complejo si es que no se toman acciones y medidas urgentes a nivel estructural. El licenciado Juan Fernando Subirana estuvo con nosotros esta mañana en Hola País. Oiga, yo quiero agradecerle porque nos ha regalado varios conceptos que nos han puesto los pies en la tierra. Muchas gracias por su tiempo. Tenga usted una buena semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.